Mi nombre es Walter. Tengo 88 años. Me despierto cada mañana con el sonido de los pájaros afuera de una ventana que no cierra bien, en una casa más vieja que la mayoría de las personas que están leyendo esto, en una calle tan tranquila que lo más ruidoso la mayoría de los días es el café percolando en la cocina. Nunca tuve un auto de lujo. Nunca tomé un vuelo de negocios. Nunca me senté en una sala de reuniones a hablar de proyecciones trimestrales con hombres de zapatos caros. Y quiero decirte algo hoy que he llevado dentro del pecho durante casi 6 décadas. Algo que no entendí completamente cuando era joven, pero que ahora conozco igual que conozco mi propio latido. La vida que el mundo te dijo que debías querer, la rápida, la ruidosa, la que se mide en ascensos y posesiones, esa vida no es vivir. Esa vida es una actuación. Y la tragedia es que la mayoría de las personas no se da cuenta de que está actuando hasta que el telón casi ha caído. Yo me di cuenta temprano, no porque fuera sabio, porque tomé una decisión que lo cambió todo, y la tomé un martes por la tarde en septiembre de 1963, parado en un pasillo de hospital que olía a antiséptico y a duelo. Déjame llevarte de regreso. Crecí en un pequeño pueblo en el interior de Ohio, hijo de un hombre que trabajó en el mismo piso de fábrica durante 31 años. Mi padre llegaba a casa cada tarde con aceite de máquina bajo las uñas y un tipo particular de agotamiento en los ojos que de niño no tenía palabras para describir. Ahora lo entiendo. No era cansancio, era el agotamiento de un hombre que se había tragado su propia vida entera y nunca la había saboreado. Era un buen hombre, un hombre decente. Nunca se quejó, trabajó, proveyó. Se sentaba a la cabecera de la mesa del comedor y pasaba las papas y preguntaba si habíamos hecho la tarea. Era todo lo que la sociedad decía que debía ser un padre. Murió a los 61 años por un derrame cerebral que lo golpeó mientras estaba parado en ese mismo piso de fábrica, rodeado de maquinaria que había operado durante 30 años y que no sabía su nombre. Tenía 19 años cuando él murió. Me paré en su funeral y miré a las personas que vinieron, sus compañeros de trabajo, algunos vecinos, nuestros familiares, y los observé decir las cosas correctas, estrechar las manos correctas, y noté algo. Nadie habló de quién era mi padre. Hablaron de lo que había hecho. Dijeron cosas como era muy trabajador y nunca faltó un día y era confiable. Elogiaron su productividad. Nadie dijo que se reía con facilidad. Nadie mencionó que solía tararear canciones viejas mientras se afeitaba. Nadie habló de cómo le tomaba la mano a mi madre durante las tormentas, porque ella le tenía miedo a los relámpagos. Esas cosas no se consideraban lo suficientemente importantes como para decirlas en voz alta frente a otros adultos. Lo guardé en algún lugar profundo y seguí adelante. A mis 20 años estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debías hacer. Había encontrado un puesto en una firma de ingeniería en Cleveland. El sueldo era bueno, la oficina tenía pisos alfombrados y una secretaria que traía café a las 10 en punto. Mi jefe me dijo que tenía un don para resolver problemas y que iba por el camino rápido. Usaba corbata todos los días. Compré un auto que no me podía permitir del todo. Alquilé un apartamento en la parte correcta de la ciudad. Y era miserable de una manera que no tenía vocabulario para nombrar. No era una miseria dramática, no era desesperación. Era algo más silencioso y mucho más insidioso. Era la sensación de estar ligeramente fuera de paso con tu propia vida, como una canción que suena en un tono que es casi correcto, pero no del todo. Y sin importar cuánto tiempo escuches, la música nunca termina de resolverse. Iba al trabajo, hacía buen trabajo, volvía a casa, cenaba, dormía, volvía al trabajo. Me decía que así era como se sentía la vida adulta. Me decía que me adaptaría. Me decía que la inquietud que cargaba era inmadurez, algo que superaría con el tiempo, algo que disciplinaría hasta que desapareciera. Entonces llegó ese martes en septiembre de 1963.
El nombre de mi mejor amigo era James. James y yo nos conocíamos desde los 11 años. Habíamos crecido a 3 casas de distancia. Habíamos tomado el mismo autobús escolar durante 7 años. Nos habíamos enseñado mutuamente a manejar en el estacionamiento de un supermercado vacío los domingos por la mañana. Cuando James se reía, y James se reía seguido, podía sentirlo en todo el cuarto. Era el tipo de risa que hacía que los extraños levantaran la vista y sonrieran sin saber por qué. James había hecho todo bien, incluso más que yo. Había ido a una mejor escuela, conseguido un mejor trabajo, ascendido más rápido. Se había casado con una mujer encantadora llamada Catherine, comprado una casa en los suburbios con un jardín que cortaba los fines de semana. Tenía 29 años y estaba exactamente donde el plan decía que debía estar. En agosto de 1963, a James le diagnosticaron leucemia. Estaba muerto 6 semanas después. Estuve con él al final, no de manera poética, de la manera real, sentado en una silla dura de hospital, junto a una cama que olía a medicamentos y algodón almidonado, sosteniendo la mano de un hombre que todavía tenía arrugas de risa alrededor de los ojos, 29 años y muriendo. Hablamos durante mucho tiempo esa última tarde. Hablamos de cosas de las que nunca habíamos hablado antes, de la manera en que lo haces cuando las reglas normales de la conversación ya no aplican. En un momento James me miró y dijo algo que nunca he olvidado. Dijo: Walter, nunca fui a ver el océano Atlántico. Siempre decía que iría el próximo verano. Hubo muchos próximos veranos. Eso fue todo lo que dijo. No dio un discurso, no me dio una lista de sabiduría. Solo dijo esa frase tranquila sobre el océano Atlántico, y luego cerró los ojos, y nos sentamos en silencio, y las máquinas pitaban suavemente, y afuera de la ventana el mundo ordinario continuaba. Murió 3 días después. Manejé de regreso a casa desde ese hospital un martes por la tarde en septiembre de 1963. Y en algún lugar de una autopista en el plano centro de Ohio, me detuve en el costado de la carretera. Apagué el motor y me quedé ahí sentado durante mucho tiempo, en un auto que no me podía permitir del todo. Camino de regreso a un apartamento en la parte correcta de la ciudad. Camino de regreso a un trabajo en el camino rápido. Y sentí el peso total de las palabras de James. El próximo verano. ¿Cuántas cosas en mi propia vida estaba guardando para el próximo verano? Quiero ser claro sobre lo que hice después, porque la gente tiende a romantizarlo y no quiero engañarte. No renuncié a mi trabajo a la mañana siguiente. No tuve una epifanía hermosa e inmediatamente transformé mi vida en algo magnífico. No soy ese tipo de historia. Lo que hice fue más simple y más difícil que eso. Empecé a prestar atención. Empecé a notar, realmente notar, qué horas de mi semana se sentían mías y cuáles se sentían prestadas. Empecé a notar qué hacía que mi pecho se sintiera abierto y tranquilo y qué lo hacía sentir apretado. Empecé a notar los momentos en que me olvidaba completamente del dinero, del estatus, de lo que alguien pensara de mí, y catalogué esos momentos como un científico, paciente, durante meses. Lo que encontré me sorprendió. Me sentía más vivo cuando enseñaba, no en ningún sentido formal. No tenía credenciales docentes, ni aula, ni título oficial, pero siempre había tendido a explicarle cosas a las personas. Pasaría una mañana de sábado enseñándole al hijo adolescente de un vecino cómo funcionaba un motor. Y cuando terminábamos, me daba cuenta de que habían pasado 3 horas y ni una sola vez había pensado en mi carrera, mi salario o si estaba impresionando a alguien. El tiempo había desaparecido de la mejor manera posible. Así que en 1965, a los 27 años, acepté una reducción de sueldo significativa y fui a trabajar como técnico en un colegio comunitario en un pequeño pueblo
pueblo de Indiana. Mi madre lloró cuando le dije. Mi jefe en Cleveland me miró de la manera en que miras a un hombre que ha anunciado que va a caminar hasta la luna. Mis colegas me llamaron aparte individualmente y me dijeron, cada uno en su propio lenguaje cuidadoso, que estaba cometiendo un error. No estaba cometiendo un error. Durante los siguientes 34 años trabajé en ese colegio comunitario. Nunca fui el decano, nunca fui el jefe de departamento, nunca aparecí en ninguna publicación ni recibí ningún premio que significara algo para el mundo fuera de esos edificios. Preparaba equipos y les enseñaba a los estudiantes cómo reparar equipos y observaba a jóvenes que toda su vida les habían dicho que no eran suficientemente inteligentes para el otro tipo de universidad, entrar a ese edificio con los hombros hacia adentro y salir 2 años después parados derechos. Tuve una estudiante una vez, una joven llamada Rosa, que llegó a nosotros a los 19 años, después de abandonar una universidad de 4 años, donde había pasado un semestre sintiéndose segura de que era la persona más tonta en cada sala. Se sentaba en la primera fila de mi clase y hacía más preguntas que cualquier persona que hubiera enseñado. El tipo de preguntas que eran tan precisas y fundamentales que paraban a toda la clase en seco y obligaban a todos, incluyéndome a mí, a pensar con más profundidad. Se graduó y se convirtió en electricista maestra. Y pasó 30 años dirigiendo su propio negocio y empleando a 14 personas. Me envió una tarjeta cada Navidad durante 2 décadas. Cada año. Solo una tarjeta con unas pocas líneas sobre su vida, sus hijos, eventualmente sus nietos. La última tarjeta llegó hace 2 Navidades. Decía, señor Walter, usted fue la primera persona que alguna vez me hizo sentir que mis preguntas eran del tipo correcto. Tengo esa tarjeta en el alféizar de mi cocina. Me la llevaré conmigo cuando me vaya. Me jubilé a los 61 años, la misma edad a la que murió mi padre. Lo recuerdo claramente. Me paré en el estacionamiento en mi último día y miré el edificio y pensé en mi padre en su piso de fábrica y sentí que algo se movía dentro de mí. Una gratitud tan grande que era casi dolorosa. Mi padre me había dado un regalo que nunca tuvo intención de dar. Me había mostrado, a través de la tristeza particular de su vida, lo que yo no quería. Su vida no fue un desperdicio. Nos amó, fue fiel a sus deberes, fue un buen hombre en todas las maneras que cuentan. Pero algo esencial en él había sido puesto de lado, cada mañana, durante 31 años, y nunca fue recogido de nuevo. Yo había visto eso claramente a los 19 años, y James, el dulce James que reía tanto, con sus 30 próximos veranos, se había asegurado de que nunca lo olvidara. Me mudé a una pequeña casa cerca de un lago en el norte de Michigan. He vivido allí durante 27 años. La casa es modesta de la manera en que son las cosas cuando la persona que vive en ellas no pasó su vida acumulando. Hay un jardín, hay un porche, hay un lago que cambia de color 4 veces al año y al cual nunca, ni una sola vez, he dado por sentado. Mi esposa Margaret, nos casamos en 1968 y ella me dejó por exactamente 19 días en 1974, después de una pelea sobre si necesitábamos una casa más grande. Y luego regresó y dijo que había estado equivocada y yo había tenido razón y nunca lo volvimos a discutir. Margaret y yo pasamos 22 años en esa casa juntos antes de que ella muriera de cáncer en 2009. Los últimos 5 años de su vida fueron años difíciles. El tipo que reorganiza todo lo que creías saber sobre tu propia capacidad para el amor, el duelo y la resistencia. Pero también fueron, y digo esto sin ninguna sentimentalidad, los años más completamente vividos de mi vida. Porque teníamos tiempo, porque yo no había pasado 4 décadas construyendo una carrera que se hubiera tragado esos años enteros. Nos sentamos juntos en ese porche más mañanas de las que podría contar. Mirábamos el lago, discutíamos sobre libros y éramos tercos al respecto. Teníamos un desacuerdo continuo sobre si los huevos revueltos
muertos debían llevar leche, que duró 36 años y nunca se resolvió. Extraño esa discusión más de lo que puedo explicarte apropiadamente. Tengo 88 años. Tengo nietos que me llaman los domingos por la tarde y a veces se olvidan, pero mayormente se acuerdan. Tengo un vecino llamado Gerald que tiene 73 años y que viene los jueves por la tarde a jugar ajedrez mal y a hablar de cosas que ninguno de los dos entiende. Tengo esa tarjeta de rosa en el alféizar de mi ventana. Tengo mañanas que me pertenecen completamente. No tengo un portafolio de inversiones. No tengo un título después de mi nombre. Si me buscaras en algún lugar que el mundo considera digno de buscar, encontrarías muy poco. Mi medida, según las métricas que el mundo actualmente prefiere, es poco notable. Y necesito que me escuches cuando te digo esto. No estoy diciendo que mi camino sea el correcto. No estoy parado aquí, a los 88 años, diciéndote que renuncies a tu trabajo, abandones tus ambiciones o vivas junto a un lago. Hay personas que se vuelcan en su trabajo y lo encuentran genuina y honestamente nutritivo. Eso es real. Eso no es contra lo que te estoy advirtiendo. Te estoy advirtiendo en contra de la actuación de una vida en lugar de la vivencia de una. Te estoy advirtiendo que no guardes el océano Atlántico para el próximo verano. Hay una pregunta en la que he pensado durante muchos años, y es esta. Al final de tu vida, en cualquier habitación en que te encuentres, con el tiempo que te quede, ¿qué desearás haber hecho más? Y la respuesta casi nunca es más reuniones. Casi nunca es una casa más grande. Casi nunca es más horas en una oficina. La respuesta casi siempre, para casi todo ser humano que alguna vez haya sido honesto consigo mismo en ese balance final, es alguna versión de más presencia, más mañanas de martes que realmente fueron notadas, más conversaciones que llegaron a algún lugar real, más momentos sentado con alguien que amabas sin mirar nada más. James lo supo a los 29 con tubos en los brazos. Mi padre lo supo en algún nivel que nunca tuvo permiso de decir en voz alta. Margaret lo supo sentada en ese porche, viendo cómo cambiaba la luz sobre el agua, sin decir nada, lo cual era en sí mismo un tipo de conversación. Yo lo sé ahora a los 88, en esta casa con el jardín, la tarjeta en el alféizar y el lago. Y te estoy pidiendo, no te estoy ordenando, no te estoy dando una conferencia, te estoy pidiendo que lo sepas un poco antes que yo. No tienes que esperar a que una sala de hospital te diga lo que importa. El lago está ahí ahora mismo. La luz está cambiando sobre él ahora mismo. En algún lugar hay un próximo verano que seguirá siendo un próximo verano para siempre si lo permites. No lo permitas.